Dios te bendiga, iglesia, en esta hermosa noche. Vamos a compartir una parte de la Escritura que se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Quiero tocar un tema hoy para ti que me escuchas, para ti, hermano, para ti, iglesia Roca Eterna de Salvación. Quiero compartir el tema que se titula 5 maneras en que Satanás intenta impedir que asistamos a la iglesia. Vamos a leer esta parte de la Escritura y la palabra de Dios reza de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, en esta hora, y te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que perdones nuestras faltas, que perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, de toda suciedad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Permite que sea tu Espíritu Santo guiando mis labios, Señor, y abriendo el entendimiento a cada uno de mis hermanos que han de escuchar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo guiándonos, y agrega bendición a la palabra, Dios mío, que va a ser expuesta en esta hora. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, amén, Señor, y amén. Amado hermano, amado amigo, que Dios te bendiga en esta hora. Quiero tocar el tema 5 maneras en que Satanás intenta impedir que asistamos a la iglesia. Probablemente a ti te ha pasado en algún momento de tu vida cristiana. Ha llegado el momento a tu vida, estoy seguro, en que te pusiste tal vez cómodo, te dedicaste a otras actividades y de repente te empezaste a acostumbrar y abandonaste la iglesia o dejaste de congregarte como tenías que hacerlo. En algún momento lo hacías de una manera constante, pero vamos a tocar estos puntos. Hermanos, asistir a la iglesia es una práctica fundamental para la vida cristiana. Eso es sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque nos permite adorar a Dios en comunidad, es decir, juntamente con los hermanos, y esto permite que nosotros nos fortalezcamos en la fe y que recibamos instrucción bíblica. Este es uno de los medios que Dios ha dejado a la iglesia. ¿Para qué? Para que puedan ser edificados por medio de la enseñanza, y aparte es el motivo que tenemos nosotros para adorar al Señor juntamente con los hermanos, como dice uno de los salmos, que es el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sin embargo, déjame decirte, amado, el enemigo que siempre ha buscado alejarnos de Dios y debilitarnos espiritualmente, él siempre se esfuerza por impedir que tomemos esta importante decisión de no dejar de congregarnos. Algunos dicen, no creo que sea tan malo dejar de congregarse, Dios sabe que tengo muchas actividades, pero déjame decirte que si el escritor de esta carta a los Hebreos puso ese versículo, fue porque él pudo darse cuenta que estaba generando un problema en la vida espiritual de los cristianos de aquella época. Entonces, hoy voy a intentar, por medio de estos 5 puntos, exponer algo de las estrategias que Satanás utiliza para obstaculizar nuestra asistencia a la iglesia. Y estoy seguro que tal vez en algún momento tú has caído en esta práctica, que has dejado de congregarte. Entonces vamos a tratar de identificar estos ataques que Satanás ocupa, y estoy seguro que con la ayuda de Dios y con la ayuda de su palabra y su Espíritu Santo podremos resistirlos. Así que, hermano, espero que me puedas poner atención en esta hora. Como punto número 1 vamos a tocar distracciones y ocupaciones excesivas. Creo que te has dado cuenta que eso es algo de las tácticas más sutiles y eficaces que Satanás ha llevado a tu vida. Es tan astuto que él te llena de muchas ocupaciones, de muchas distracciones, que tal vez tú digas, bueno, esto no es pecado, y tal vez tienes razón, no es pecado, pero son distracciones que te alejan de la congregación. Son distracciones que de repente tú no te das cuenta, y sin darte cuenta tú te empiezas a alejar de la congregación y dejas de congregarte y dejas de ocupar los medios de gracia que Dios ha dejado para que nosotros crezcamos. Él es tan astuto que nos envuelve en rutinas, en una rutina tan acelerada, tan cargada de responsabilidades, que fácilmente dejamos de lado la asistencia a la iglesia. Estoy seguro que en algún momento te ha pasado, te has visto envuelto con muchas actividades, te has vuelto envuelto en muchas cosas que sin darte cuenta te han quitado la bendición de estar en la congregación, para escuchar la palabra del Señor, para ser edificado conforme a la Escritura, para alabar y bendecir el nombre de Dios juntamente con los hermanos, y eso no te das cuenta, pero el enemigo hace lo imposible por llenarte de ocupaciones. Entonces, a veces consideramos esas ocupaciones, todas esas cosas que nos salen o nos surgen en el transcurso del día o en el transcurso de la semana, las vemos como si fueran más importantes
que estar en la congregación. Esas tareas le damos tanta importancia y de repente empezamos a restarle importancia el hecho de estar en la iglesia. Sin embargo, hermano, Jesús nos recuerda la importancia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Creo que ese versículo tú te lo sabes de memoria, que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra del Señor: vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, priorizamos nuestras actividades, priorizamos nuestros placeres por encima de la adoración y la comunión con los hermanos, hermano, caemos en esta trampa y Satanás gana mucho terreno en nuestras vidas. De repente te acostumbras tanto que lo ves como si no estuviera pasando nada, pero en realidad en tu vida espiritual empieza a menguar tu vida espiritual, empieza a haber situaciones que antes tú no te permitías, te vuelves permisivo contigo mismo y siempre tienes una excusa. Dios ya lo sabe, yo no estoy pecando, estoy ocupado, Dios sabe que tengo que trabajar, y tienes razón, pero a veces no es el trabajo, a veces puede ser el deporte, puede ser otras actividades que no tienen nada que ver con el trabajo, y de repente empezamos a priorizarlas y nos permitimos cambiar una hora de oración, por ejemplo, con el deporte, por ejemplo, con pasear. Y yo no estoy diciendo que eso sea pecado, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Y cuando tú permites que Satanás te distraiga con todas esas cosas, él ha ganado terreno en tu vida. Y es ahí donde empezamos a tener problemas, porque de repente se nos va el gozo, ya no tenemos el deseo de orar, de repente ya empezamos a ver a los hermanos de una manera incorrecta, solamente nos dedicamos a criticar o a murmurar, pero es porque nos estamos alejando de estar escuchando la palabra de Dios, que es la que edifica nuestras vidas, es la que nos va haciendo crecer en carácter. Ahora, como punto número 2, crear conflictos interpersonales dentro de la iglesia. A Satanás le encanta eso. Y tal vez tú has sido su cliente en algún momento. Tal vez en algún momento de tu cristianismo, Satanás ha ocupado esta parte, los conflictos que se dan entre hermanos dentro de la congregación. El enemigo sabe que uno de los mayores mandamientos de Jesús es que nos amemos los unos a los otros. Entonces, Él disfruta, Él se deleita cuando logra que en medio de la congregación empiece a haber conflictos entre hermanos. En San Juan capítulo 13, versículo 34 y versículo 35 dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Por eso, hermanos, Satanás busca sembrar discordia y conflictos entre los miembros de la iglesia. Satanás, él es experto, él sabe por la experiencia que tiene como diablo, él sabe que si logra sembrar esas discordias en medio de los hermanos, él está ganando terreno en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque estos desacuerdos a menudo son pequeños, hermano, o pueden ser grandes, pero por lo regular son pequeños. Estos desacuerdos, estos conflictos, estos pleitos en medio de la iglesia, en medio de los hermanos, estos pueden empezar a desanimarnos y hacernos sentir incómodos, y de repente ya no queremos asistir a la iglesia porque vamos llegando y de repente miras de frente al hermano con el que tuviste algún conflicto y entonces te sientes estorbado. Tu adoración no es la misma, tu manera de orar no es la misma, incluso la palabra de repente tú sientes que no está causando un efecto en tu corazón, pero es precisamente porque hay un estorbo. Hermano, si tú y yo como cristianos, si no abordamos estos conflictos con humildad, si no los abordamos y estamos dispuestos a perdonar conforme a la Escritura, seguramente tú y yo podemos ser tentados a alejarnos de la iglesia y perder la bendición de la comunión cristiana. Ahora, muchos hermanos han salido de las congregaciones porque de repente tuvieron un conflicto con un hermano. Y ellos piensan que van a cambiarse de iglesia, y cuando llegan a otra iglesia, da la casualidad que en esa iglesia también van a tener conflictos en algún momento con alguien más. Entonces no podemos ir cambiando de iglesia porque por el simple hecho de tener conflictos. No, tenemos que abordar todas estas cosas con humildad. Tenemos que estar dispuestos a abandonar el orgullo, la soberbia, la altivez, y tenemos que actuar con humildad. Tenemos que perdonar así como Cristo nos ha perdonado, y tenemos que aplicar lo que el apóstol Pablo nos deja escrito en Efesios capítulo 4, versículo 31 y versículo 32. Escucha lo que dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso dice la Escritura, la palabra del Señor. Eso dice el apóstol Pablo cuando le escribe la carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque en la iglesia siempre han sucedido estas cosas. En la iglesia siempre hay personas que de repente crean un conflicto, de repente hay situaciones dentro de la congregación, y a veces las personas optan por las cosas sencillas. Ellos quieren cortar de tajo esa situación. Ellos no están dispuestos a actuar con humildad, a actuar sin orgullo, a actuar como un cristiano maduro, como un cristiano que su carácter está siendo moldeado. Entonces, ellos toman decisiones incorrectas. A veces los pastores no saben cuál es el motivo de que alguien quiere salir de la iglesia, pero de repente cuando pasa el tiempo uno se da cuenta que es porque alguien provocó algo dentro de él, hubo un conflicto y una de ambas partes ha decidido tomar la decisión o ha tomado la decisión de salir de la iglesia porque no está dispuesto ni a perdonar ni tampoco a pedir perdón. Entonces nosotros como cristianos, como dice el apóstol Pablo, debemos quitarnos toda amargura. El enojo, la ira, las griterías, maledicencias, hermanos, no provienen del Padre de las luces, no provienen del Espíritu Santo. Todo eso, amados hermanos, son herramientas que Satanás ocupa. ¿Para qué? Para estorbar nuestra vida espiritual. Y de repente llega el desánimo y decimos, wow, me voy a salir de la congregación. Bueno, algunos por lo menos optan y se cambian de congregación. Pero hay otros, hermanos, que definitivamente se alejan de la congregación. Dejan de asistir, dejan de congregarse. Y el escritor de los Hebreos dice, no dejen de congregarse, porque muchos agarran esa costumbre. Dice que nos exhortemos, y tanto más cuando veamos que el día del Señor se acerca, hermanos. Ahora, como punto número 3, a Satanás le encanta fomentar la desconfianza hacia los líderes espirituales. Uy, hermano, esto es más común de lo que nos imaginamos. Satanás siempre ha intentado desacreditar a los pastores, siempre ha intentado desacreditar a los líderes espirituales. Él promueve la crítica, el juicio y el escepticismo. De repente alguien de la congregación, no precisamente el pastor, alguna persona que esté en el liderazgo, alguien que esté compartiendo la palabra, alguien que se esté esforzando. Y Satanás siempre va a poner personas que empiecen a criticar el trabajo de los pastores, el trabajo de los líderes espirituales. Y no es una crítica constructiva, sino que siempre esa crítica lleva a una malicia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar por aquellas cosas que Satanás siembra en el corazón. Nos hace dudar de las intenciones del pastor, nos hace cuestionar su integridad o de los líderes. Empezamos a cuestionarnos si será ciertas cosas, o empezamos a mirar cosas que no son reales en su vida. Empezamos a hacer juicios sin conocer verdaderamente lo que está pasando. Ahora, el apóstol Pablo también nos dice que escudriñemos la profecía. Estamos hablando que cuando está diciendo el apóstol Pablo, todo lo que escuches que salga de la boca de un predicador, de alguien que esté compartiendo la palabra, tenemos que escudriñarlo. No dice que analicemos o escudriñemos al predicador, no. La profecía, lo que está enseñando, la palabra. ¿Recuerdas a Jesús? Hay un capítulo completo en Mateo capítulo 23 donde le dice a los hermanos acerca de los escribas y los fariseos. Dice que a ellos les gustaba estar en la cátedra de Moisés, ellos tenían conocimiento, pero el Señor Jesucristo les dijo, todo lo que ellos les digan que hagan, ustedes háganlo, pero no sean como ellos. Entonces nosotros, amados hermanos, no debemos de estar dudando ni cuestionando la integridad de los demás. Ahora, si vemos que hay pecados que están cometiendo, tenemos que exhortar a los hermanos. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos exhorta a honrar. La Biblia nos exhorta a apoyar a aquellos que nos guían espiritualmente. No nos dice que los estemos criticando, que estemos murmurando, no. Dice que los tengamos en doble estima, más aquellos que nos enseñan, aquellos que nos están guiando. Si hay alguien en la congregación que se esté esforzando por enseñarte la palabra, si hay algún hermano, alguna hermana que se esté esforzando, hermano, dice la palabra del Señor que debemos de tenerlo en doble honra. Debemos de honrar a esas personas, debemos de apoyar a esas personas, esos ministerios. Recuerda que ministerio no es otra cosa más que servir. Eso significa, y ese ministerio va acompañando de dones. Dice la palabra del Señor en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. Escucha, dice lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Eso dice el apóstol Pablo escribiendo esa carta
a los de la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que había hombres y mujeres que estaban esforzándose, había hombres que estaban esforzándose por enseñar, y dice el apóstol Pablo que a esas personas las tengamos en mucha estima, porque están alimentando nuestro espíritu, nos están enseñando la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de ser agradecidos con Dios por esas personas que Dios ha puesto ahí. Ahora, yo sé que a veces a algunas personas les cuesta someterse a la autoridad pastoral, pero el pastor, recuerda, tiene una responsabilidad sobre ti, sobre tu alma. Si te exhorta, si te guía a hacer algo conforme a la Escritura, deberías estar agradecido. La Biblia enseña en Hebreos capítulo 13, versículo 17, enseña lo siguiente. Escucha bien, hermano, lo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermano, no caigamos en la trampa de Satanás. Seamos obedientes a la palabra del Señor. Sometámonos a la autoridad de los pastores, de aquellos pastores que trabajan, de aquellos pastores que se esfuerzan, de aquellos líderes espirituales que verdaderamente aman al pueblo de Dios, se esfuerzan en la palabra. Ellos preparan el alimento para que tú puedas crecer espiritualmente. Y dice la palabra del Señor que te sujetes a esas autoridades que Dios ha dejado dentro de la congregación, que honres a aquellas personas que están en el liderazgo y que te están enseñando. Y dice que para que el pastor o los líderes lo hagamos con alegría, para que no nos lo hagamos quejándonos, porque dice la palabra del Señor que no es provechoso. Cuando un pastor trabaja y la iglesia solamente está criticando y murmurando y no lo apoyan, no apoyan el ministerio pastoral, no se esfuerzan por honrar a sus líderes, a sus pastores, hermano, dice la palabra del Señor que tú te tienes que someter a tu pastor y que tienes que amarlo. Hermano, a veces el hombre, a veces las personas, los cristianos caen en esta trampa. No nos dejemos llevar, hermanos, por todas aquellas cosas que Satanás levanta. ¿Por qué? Porque cuando caemos en esta trampa, hermano, en estas trampas que Satanás pone, nos puede llevar a perder la confianza en la iglesia y de repente apartarnos de la comunión con otros creyentes. Por eso de repente hay personas dentro de la iglesia que se empiezan a alejar, ya no se acercan con los hermanos, ya no quieren platicar con los líderes, ya no se acercan a los pastores, empiezan a crear una desconfianza entre ellos. ¿Por qué? Porque son trampas que Satanás pone. ¿Para qué? Para que estas personas poco a poco pierdan el interés por estarse congregando, por estar escuchando la palabra de Dios. Entonces, no permitamos que Satanás se aproveche de estas situaciones y nos ponga en nuestro corazón el deseo de alejarnos de la congregación, de dejar de congregarnos. No, hermano, nosotros debemos de tener cuidado, porque estas son maneras en que Satanás intenta impedir que asistamos a la iglesia, que empecemos a perder el gusto, el deleite por estar con los hermanos, por escuchar la palabra. Recuerda, es la única manera que tenemos, esos medios de gracia, hay que aprovecharlos, porque solamente por medio de la palabra expuesta por los maestros en la iglesia, por los pastores de la iglesia, es la única manera que tenemos nosotros para crecer. Así que, hermano, no permitas que Satanás te tienda esa trampa y que tú caigas en ella y pierdas la comunión con los otros hermanos, con los otros creyentes y sobre todo con los pastores. No, hermano, porque eso puede causar en ti un desánimo y te puedes alejar poco a poco de la congregación, y eso es muy peligroso para tu vida espiritual. Ahora, el punto número 4: desánimo espiritual y pérdida de propósito. Esta es otra de las maneras en que Satanás intenta impedir que asistamos a la iglesia. Satanás nos ataca con pensamientos de desánimo y también con pensamientos de duda sobre nuestra fe, especialmente cuando atravesamos momentos difíciles. El desánimo es una de las armas que mejor le ha funcionado a Satanás, porque Satanás sabe que cuando llega el desánimo, las personas no quieren estar en la iglesia. Tú puedes estar molesto, puedes estar teniendo alguna otra situación, pero aún molesto puedes llegar a la iglesia. Pero cuando llega el desánimo al corazón de un cristiano, difícilmente ese cristiano quiere estar en la comunión con los hermanos, difícilmente quiere estar sentado en una silla de la iglesia escuchando el sermón del predicador, y mucho más cuando, aparte de eso, empiezan a tener momentos difíciles. Hermano, Satanás a veces nos hace creer que no necesitamos ir a la iglesia. A veces nosotros pensamos, y son pensamientos que vienen del enemigo, no voy a ir porque la verdad no me siento bien estando en la congregación, o porque de repente estoy molesto con el hermano, estoy molesto con alguien y no me siento en las condiciones para estar ahí adorando al Señor, y de repente ponemos la palabra: no quiero sentirme ni verme como un hipócrita. Tienes razón, hermano, no te sientas como un hipócrita, ni vengas a la iglesia como un hipócrita.
Tú debes de estar dispuesto a pedirle a Dios que te dé fuerza, que te fortalezca. Tienes que estar dispuesto a arrepentirte y a pedirle perdón al Señor. ¿Para qué? Para que Satanás no te lleve al desánimo. Debemos de fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y cada vez que ese pensamiento llegue, es que no me siento bien, no siento que no puedo adorar, debemos de clamar al Señor por su gracia y debemos de pedirle que nos dé fuerza y nos dé fortaleza para que ese desánimo no se apodere de nuestras vidas. Hermanos, la Biblia nos exhorta a no dejar de congregarnos. La Biblia nos recuerda que la comunión nos fortalece en tiempos de debilidad. Tal vez van a llegar momentos difíciles a tu vida, pero déjame decirte que si estás en comunión con los hermanos, vas a tener más fuerza porque son los hermanos de la iglesia, son el cuerpo de Cristo los que nos van a apoyar en oración, son los que nos van a dar un consejo. Pero imagínate, alejado de la congregación, dejando de congregarnos, muchas veces nos perdemos todas estas bendiciones. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 y versículo 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Escucha, tenemos que considerarnos unos a otros. ¿Dice para qué? ¿Para criticarnos? No dice eso. ¿Para pelearnos? Tampoco. Sino dice para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, estar con otros creyentes nos brinda apoyo y nos ayuda a recordar el propósito de nuestra fe. Nosotros tenemos un propósito. Y una de las cosas que no debemos de romper, dice el apóstol Pablo, es el vínculo perfecto que es el amor. Entonces no permitamos que Satanás traiga el desánimo a nuestras vidas por medio de meter ese desánimo en nuestros corazones. No, hermano. Seamos sabios, seamos prudentes y no permitamos que Satanás nos aleje de la congregación, que nos aleje de los hermanos. No, todo lo contrario. Hagamos caso a lo que el apóstol Pablo y a lo que cada uno de los escritores de la Biblia nos invitan a hacer para que no caigamos en tentación, para que no nos debilitemos. Ahora, y por último te voy a tocar el punto número 5. Proponer alternativas y falsas doctrinas. Satanás es bueno para eso. Hermano, en estos tiempos modernos es muy fácil caer en la tentación de pensar que la iglesia no es necesaria y que podemos alimentarnos espiritualmente desde casa. Muchas personas de repente dicen, bueno, ahí en casa voy a poner un audio, voy a ver un video, voy a poner un predicador en la televisión, y eso es bueno, hermano. Pero tú no puedes pensar que la iglesia no es necesaria y que te puedes alimentar en casa. Tienes razón. Puedes alimentarte tal vez en casa, pero por eso Dios te ha plantado en un lugar para que te congregues. Te ha puesto un pastor para que te sometas a esa autoridad. Y ha puesto un pastor para que te enseñe, para que te guíe. Y si tú eres una oveja, debes dejar pastorearte. ¿Por qué? Satanás es muy astuto. Satanás nos sugiere que en lugar de congregarnos podríamos leer algún libro cristiano, ver sermones en línea o hacer devocionales individuales. Y eso está bien. Eso debe de ser parte de tu actividad diaria. Pero no puedes cambiar todo eso por la congregación. No puedes decir, bueno, ya leí en casa, ya vi un video, ya escuché un predicador. No, tú tienes que congregarte porque eso dice la Escritura. Puedes leer libros, puedes leerlos, puedes ver sermones, puedes verlos, pero nada de eso debe de suplantar lo que tú tienes que hacer. Tu responsabilidad es estar en la congregación. Hermano, aunque estas prácticas pueden complementar nuestra vida cristiana, la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo, donde aprendemos, donde servimos y donde crecemos juntos los unos con los otros. Todos nosotros estamos entonces obligados, por así decirlo, tenemos la responsabilidad de estar en la congregación, de estar en la iglesia, escuchando las enseñanzas, conversando con los hermanos, confesando nuestros pecados, nuestras faltas los unos con los otros, estimulándonos hacia el amor, hacia las buenas obras, y eso lo podemos hacer solamente juntos con el cuerpo de Cristo. Si estás en tu casa solo, escuchando y viendo, hermano, yo te voy a decir algo, eso es bueno. Pero la Biblia dice que tú debes de estar juntamente con tus hermanos. Dice en primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 27, dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Escuchaste? Somos el cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos estar divididos, no podemos alejarnos de la congregación. La comunión física, hermano, no tiene sustituto. En el diseño divino, la comunión física sirve para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, en conclusión, hermano, hermana, Satanás emplea diversas estrategias para apartarnos de la iglesia.
Pues sabe, hermano, que en la comunión de los santos encontramos fortaleza y encontramos ayuda mutua. Es por eso que Él sabe que si logra alejarte de la iglesia, estas bendiciones tú te las vas a perder. Por eso tú y yo debemos aprender a identificar estas trampas y tenemos que resistirlas con la verdad de la palabra, con la palabra del Señor. Esto nos ayudará, hermanos, a permanecer firmes, a permanecer fieles en nuestra decisión de congregarnos y no permitirnos faltar a los servicios, dejar de congregarnos, porque esas son trampas de Satanás. Entonces, mantengámonos vigilantes, hermano, recordando que al reunirnos juntamente con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, fortalecemos nuestra fe y animamos a otros a seguir adelante. Estoy seguro que en algún momento has recibido un buen consejo de alguien en la congregación. O de repente venías triste o estabas pasando alguna situación y en la congregación tal vez oraron por ti o oraste juntamente con los hermanos, o de repente el pastor predicando dijo algo de la Escritura que te levantó el ánimo, que fortaleció tu espíritu, y es por eso que Dios sabe que el lugar donde nosotros podemos permanecer encendidos es estando juntamente unidos con cada uno de los hermanos. Recuerda esto: separados de la iglesia, de la congregación, pronto nuestro corazón se volverá frío, se apagará nuestro espíritu, contristaremos al Señor, al Espíritu Santo, porque es algo que Él desea, que nosotros estemos juntos como pueblo, juntos como un cuerpo, como dice la palabra del Señor. Y alejados de Dios, hermano, alejados de la congregación y de nuestros hermanos, estamos desobedeciendo algo que el escritor de los Hebreos dijo: no dejes de congregarte. Porque Él dice, algunos ya lo tienen por costumbre, pero Él dice, nos invita el escritor a los Hebreos que nos exhortemos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, dice. Y tenemos que considerarnos los unos a los otros. Así que estimulémonos, hermanos, al amor y a las buenas obras. Satanás daría lo que fuera y estaría muy contento. Él hace fiesta cuando logra que un cristiano se aleje de la iglesia. Tú te has dado cuenta, tal vez conoces a alguien que tú sabías que él congregaba, y mientras congregaba era una persona ferviente, era una persona llena de amor, llena de misericordia, estaba creciendo, estaba madurando, no era un hombre amargado, una mujer amargada, sino que era un amor, se le veía en el rostro, sus acciones eran diferentes. Pero cuando esas personas se empiezan a alejar, de repente tú notas un cambio, miras que de repente hay raíces de amargura, empiezan a echarle la culpa a otras personas. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a decir, si no hubiera sido por fulano yo siguiera, pero por sultano que me hizo esto yo me alejé, y empiezan a excusarse. Cuando el apóstol Pablo y el escritor a los Hebreos nos invita que no permitamos que esas cosas que Satanás pone en los corazones son para impedir que asistamos a la iglesia, y de repente Satanás nos va a tener donde Él nos quiere. Entonces, hermano, seamos diligentes, seamos prudentes y hagamos lo que dice la Escritura, seamos obedientes, no dejemos de congregarnos, aprovechemos los medios de gracia, seamos sabios y pidamos al Señor que nos dé fuerza, fortaleza y de su gracia. Y pidamos al Señor que nuestro corazón sea un corazón obediente a su palabra, que no nos permita alejarnos, porque queremos estar fervientes en el Espíritu, queremos amar a los hermanos, y la única manera que tenemos es estando unidos, unánimes, gozosos, exhortándonos, animándonos. Hermano, un día Cristo va a venir por su iglesia. Un día el Señor nos va a recoger. Y también un día el Señor nos va a dar galardones por nuestra obediencia, por nuestro trabajo y por nuestro esfuerzo. No permitamos que Satanás trunque las bendiciones que Dios tiene reservadas para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No permitamos que Satanás gane terreno y gane ventaja sobre nosotros. Entonces, la invitación que te hago, amado hermano, es: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Pídele al Señor que te dé fuerza, que te dé fortaleza. Y si en algún momento tú habías dejado de congregarte, vuelve a levantarte y empieza a congregarte nuevamente, y empieza a pedirle al Señor que en el corazón que tú tienes vuelva a arder ese fuego, esa pasión, y ese espíritu se vuelva un espíritu ferviente. Hermano, que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Déjame orar por ti. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda penetrar en el corazón de tu iglesia, de tu pueblo. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos y que fortalezcas el corazón de cada uno de aquellos que nos van a escuchar, Dios mío. No permitas que su corazón se enfríe, no permitas que nadie se aleje, Dios mío, de ese lugar que has destinado para cada uno de nosotros, que es la congregación, Dios mío, que tú has destinado para que nosotros crezcamos, Dios mío, para que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe, Señor. Padre, bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor, y amén.
Que Dios te bendiga, hermano.